Que el Señor les bendiga, mis amados amigos, mis amados hermanos. Reciba un saludo de su programa Por su fruto lo conoceréis. Es un honor, un placer estar aquí una vez más con el favor del Señor con vosotros para compartir esta maravillosa palabra que el Señor nos dejó escrita. Y les recuerdo que estamos tocando la serie 30 doctrinas predicadas por Juan. Bendito sea su nombre. Ya llevamos 10. Espero se estén gozando. Así es que, sin más preámbulo, vamos a orar al Señor para que sea Él guiándonos, dándonos la sabiduría que necesitamos, su favor, su denuedo, para que esta bendita palabra pueda llegar a los corazones, a los amigos. Bendito sea su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante su santa presencia, pidiéndole, mi Señor, que sea usted nuestro guiador, nuestro consolador, el que nos guíe por esta senda, Señor, como hasta aquí lo ha hecho. Se lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, amados amigos, amados hermanos, nos disponemos a continuar con las 30 doctrinas predicadas por Juan. Quizás sean más, pero estas fueron las que yo he encontrado, bendito sea su nombre, y las que estoy compartiendo con cada uno de vosotros. Y la doctrina número 11 que les quiero compartir es el bautismo en el Espíritu. Mateo capítulo 3 versículo 11 dice la palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea su nombre. En este versículo ya vimos otra doctrina, ¿verdad? Que es el bautismo en agua para arrepentimiento. O sea que cuando nosotros hacemos un compromiso con el Señor, cuando nos bautizamos en agua, estamos sellando ese compromiso. Le estamos diciendo al Señor: sí, yo he creído en ti verdaderamente. Yo me estoy comprometiendo contigo, que ese es el objetivo, ¿verdad?, de el bautismo en agua. O sea, cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos muriendo y resucitando con Él. O sea, le estamos diciendo: Señor, yo te creo. Yo hago este compromiso serio. O sea, cuando nos bautizamos en agua, nosotros le estamos demostrando al Señor que estamos en serio en sus caminos, que hemos decidido de corazón seguir y caminar por sus sendas. Entonces, más adelantito, ¿verdad? Leíamos que el bautismo en el Espíritu es nuestro Señor Jesús. Perdón. Porque dice Juan que, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, o sea, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que una vez que somos bautizados en agua, el próximo paso, ¿verdad?, caminando en la senda del Señor, ¿qué es? Es buscar que nuestro Señor Jesucristo nos bautice con su Santo Espíritu y fuego. Amén. Entonces, por eso es que la doctrina número 11 que predicó Juan es el bautismo en el Espíritu. Y Juan capítulo 1 versículo 33 dice la palabra: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y cuando Juan, ¿verdad?,
bautizó al Señor Jesucristo, él vio, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vino sobre él y posó sobre su cabeza. Entonces Juan nos está diciendo aquí que nuevamente voy a recordarles el versículo, dice, y yo no le conocía. O sea, Juan mismo no había visto al Señor, aunque estaba entre medio del pueblo. Juan no sabía quién era todavía, sino que por revelación divina, ¿verdad? Le dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. O sea que después que hemos tomado la decisión de bautizarnos en agua para arrepentimiento, tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que bautiza? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. O sea que muchas veces nosotros oramos, ¿verdad? Decimos, oh, Espíritu Santo, bautízame. No, pero deberíamos decir, Jesucristo, bautízame con tu Espíritu, porque nuestro Señor Jesucristo es el que nos bautiza, según Juan. Bendito sea su nombre. La doctrina número 12 que estoy presto a compartir con vosotros es la doctrina de la primera venida. Bendito sea su nombre. La primera venida del Señor. Mateo capítulo 3 versículo 11, allí mismo, en el que leíamos, pero ahora desde otro enfoque. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuando Juan está diciendo el que viene tras mí, allí era la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, estamos repitiendo el mismo versículo, pero nos estamos deteniendo en otra porción. Porque aquí es importante que veamos que él dice, pero el que viene tras mí, o sea, ¿quién es el que venía tras de Juan? Juan estaba anunciando el camino. Juan estaba preparando la senda, ¿verdad? ¿Para quién? Para aquel que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en su primera venida, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Y entonces Juan predicó esta doctrina de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 1:29 dice la bendita palabra del Señor, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que ya claramente Juan representa a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su primera venida. Bendito sea su nombre. Así es que es maravilloso, ¿verdad?, lo que Juan está compartiendo con nosotros. Y la doctrina número 13 es la doctrina de la segunda venida. O sea que Juan nos habla de la primera venida y Juan también nos habla de la segunda venida. Y vamos a vernos en Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bendito sea su nombre. Aquí cuando la palabra dice su aventador, ¿sabe qué es un aventador? Un aventador es como un rastrillo, el rastrillo que nosotros usamos para recoger las hojas, aquellos que tenemos árboles en nuestras casas. En el verano, ¿qué pasa? Que todas esas hojas caen. Este rastrillo, ¿verdad? Con el rastrillo que tenemos, es lo más cercano que puedo ilustrarles el aventador. Pero el aventador es así mismo como un rastrillo
que cuando los que cosechan el trigo, ya cuando lo están sacando, ¿verdad?, del grano, ¿qué pasa? Que el grano y la estopa, la broza, están juntos. Pero para separar el grano de la broza, el aventador hace lo siguiente: con el rastrillo levanta las dos, tanto el grano como la broza, lo que no es grano, lo que lo envuelve. Y entonces, ¿qué pasa? El aventador agarra tanto la semilla como la broza y lo tira al aire. ¿Y sabe qué hace? Que lo que no es semilla sólida, el viento se lo lleva. Y la semilla cae al piso, pero ya limpia. Y los que hemos tenido una experiencia en el campo, yo cuando niño viví en el campo por un tiempo, y ahí cosechábamos lo que en el Caribe se llaman habichuelas. Nosotros le decimos frijoles. En Colombia le dicen los frijoles. No sé por qué le dicen los frijoles. Nosotros le decimos frijoles. En el Caribe le dicen habichuela. Pero nosotros teníamos esa experiencia. Yo veía a mis abuelos y yo les ayudaba a ellos también. Cuando cultivábamos los frijoles o las habichuelas, eso se recoge y se le da como con una vara. Eso se llama aporrear, ¿verdad? Se aporrea con una vara y para golpear las vainitas que ya están secas para que salgan de la vaina. Pero en el proceso, la mata se convierte como en una especie de harina con los golpes que se le dan con la vara. Y se separa lo más que se puede, ¿verdad?, la broza de la semilla. Pero entonces, para aventar, y estoy usando esta ilustración porque es válida, ¿verdad? Para aventar los frijoles o las habichuelas, se agarra en un container, se llena ese container, se pone uno vacío y se deja caer poco a poco los granos sobre el contenedor vacío. En el proceso de llegar allá, el viento separa lo que es la basura, lo que es la broza, de el grano vivo, y ya en el contenedor de vacío caen las habichuelas limpiecitas. Y asimismo, el Señor en los últimos tiempos va a separar lo que es el trigo de la cizaña. Ahora mismo en la iglesia está revuelto el trigo y la cizaña. Pero cuando el Señor venga, dice otra parábola que los ángeles son los que van a hacer ese trabajo de separar el trigo y la cizaña. Muchas veces quizás las circunstancias difíciles que vengan, en este caso esta pandemia que estamos sufriendo, quizás sea un aventador. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a ver quién es quién está en serio en las cosas de Dios y quién no. Bendito sea su nombre. Entonces dice este versículo que leíamos que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. ¿Quién es el trigo? Es la iglesia. En el granero, y quemará la paja. Si ve, la paja es lo que queda. Esa paja, ¿verdad?, ahora mismo está revuelta con el trigo. Pero en el aventador, cuando los aventadores empiecen a trabajar, será separado. Esa paja es la cizaña, lo que parece ser, pero no es. Y luego, y dice que y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando ahí? Del infierno. ¿Dónde es que está el fuego que nunca se apaga? Es en el infierno.
Entonces cuando el trigo, cuando la verdadera iglesia sea separada de la falsa iglesia, uno, ¿verdad?, irán al granero, que es al cielo, y la paja o la cizaña va a ir al fuego donde nunca se apaga, es decir, el infierno, bendito sea su nombre. Y en Lucas capítulo 3, versículo 17, menciona nuevamente el aventador y dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que repite, ¿verdad?, el mismo versículo en Lucas capítulo 3, versículo 17. Bendito sea su nombre. La doctrina número 14 es la doctrina del juicio sobre el pecado. Mateo capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bendito sea su nombre. O sea que tenemos que hacer las cosas bien, porque el Señor viene a hacerle juicio al pecado. Todo el que no pare de pecar, el que no quiera dejar la vida de pecado, arrepentirse y consagrarse al Señor, ¿qué va a pasar? Que hay un hacha, ¿verdad?, que está esperándolo y que ha sido puesta a la raíz de los árboles. O sea, ¿quiénes son los árboles? Las personas que no quieren dejar el pecado. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Déjeme decirle, mi amado amigo, mi amado hermano, que toda persona que no quiere dejar el pecado va a ser cortado y va a ser echado en el fuego eterno, donde la llama no se apaga. Así es que fuera inteligente de aquel que le encanta el pecado, de que vive en pecado, se aparte del pecado, venga a los pies de Jesucristo para que no nos manden o seamos echados al fuego. Bendito sea su nombre. Y la doctrina número 15 que Juan predica es la doctrina de salvación. Lucas capítulo 3, versículo 6 dice la palabra del Señor: y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 29, dice la bendita palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él es el que nos limpia con su preciosa sangre nuestros pecados. Él es quien nos da salvación. Bendito sea su nombre. Y la doctrina número 16 que nuestro Señor Jesucristo que Juan, mejor dicho, porque estamos hablando de Juan, las 30 doctrinas de Juan. Entonces la doctrina número 16 que Juan el Bautista nos presenta es la doctrina del amor a los demás. En Lucas capítulo 3, versículo 11, dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea que aquí Juan nos está mandando, ¿verdad? Nos está diciendo que
mostremos el amor para con los demás, compartiendo lo que tenemos, las bendiciones que Él nos ha dado. Porque como dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea que si usted ve a un hermano en necesidad, y si no tiene vestido y usted tiene el closet lleno, pues comparta su vestido con él. Y si hay comida en su nevera, en su refrigeradora, y ve que en el hermano no hay, pues compartamos, ¿verdad? Y así se muestra el amor para con los demás. Y la doctrina número 17, y con esta vamos a culminar esta sección, es la doctrina de la honestidad en los negocios. Escuche lo que dice Juan en Lucas capítulo 3 versículo 13. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. El Señor nos manda a no exigir más de lo que está ordenado. ¿De qué está hablando la palabra del Señor aquí? Está hablando de los que tenemos negocio. El que tiene un negocio, si usted vende algún producto, digamos que usted vende frijoles, ya que estamos hablando de los frijoles, o habichuelas. Si el precio de las habichuelas son $5 por libra, usted no puede cobrar el doble, ni el triple, ni 4 veces ese precio. Usted tiene que no exigir más de lo que está ordenado. ¿Por qué? Que cuando alteramos los precios en algo, le estamos fallando al Señor. Estamos siendo deshonestos. Estamos usando la avaricia. Estamos defraudando a los clientes, a la comunidad, cuando le cobramos más de lo que los demás están cobrando. Usted va a decir: no, a mí nadie me tiene que poner precio por lo mío. No, verdaderamente nadie tiene que ponerle precio por lo suyo, por su trabajo. El Señor se lo está poniendo. Los demás no. El Señor está diciendo en su palabra: no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces, no son los demás que tienen que poner su precio, es el Señor que está apelando a su conciencia, que está diciendo claramente lo que tenemos que hacer. Así es que Juan está predicando la doctrina de la honestidad en los negocios. Bendito sea su nombre. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y vamos a continuar en la próxima semana con la ayuda del Todopoderoso. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén y amén.